Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor. Vamos a ir a la escritura, al capítulo número 2 de primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Vamos a leer, por favor, versículo 14 y versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Oiga, dice no percibe, porque para él son locura. Si un día a usted lo llamaron loco, te lavaron el cerebro y la verdad, sí, y nos lavaron con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no lo entiende la gente. Así como usted antes de venir a Cristo no entendía por qué orábamos, danzábamos, lloraba la gente, no entendía. Ahora usted es el más llorón o la más llorona, espero en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si no siente nada, aunque sea pellizquese, pero algo tiene que sentir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay peor cosa que morir de frío estando en medio de un fuego, hermano. ¿Quiere saber más de estos temas? Los miércoles están tremendos. Sigo leyendo, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No se goza usted por eso? Estuvimos hablando, si le pudiéramos informar a mis amados, ¿dónde están los asistentes para que les bajemos un poquito allá? Hijos, gracias, perdón. Esta es nuestra segunda sección del tema la mente de Cristo, en la serie Odre Nuevo para el Vino Nuevo. Y hemos venido hablando acerca de esto porque es para mí tan importante. Ahora que estuve compartiendo allá con unos ministros, les daba algunas experiencias que hemos estado viviendo y ellos acentuaban con su cabeza y me decían: es verdad, lo necesitamos. Nosotros los ministros necesitamos ver cómo está nuestra vida, si es un odre nuevo o ya está viejo. Y no hablo de edad, hablo de renovarnos constantemente, de actualizarnos según la palabra de Dios, no conforme al sistema. Pablo dice: no se amolden al sistema de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La transformación lo da la palabra, la relación con Dios, la búsqueda de las cosas de arriba nos va a traer ese vino nuevo. Pero ojo, necesitamos ser odre nuevo. Ese odre que es el recipiente hecho de cuero de animal para almacenar líquidos, para almacenar ciertas sustancias, y entre ellos se almacenaba el vino. Ya hemos estudiado que si el vino nuevo se ponía en odres viejos, terminaba reventándolo. ¿Por qué? Porque los gases, los químicos hacían que el fermento reventara el odre viejo. Se echaba a perder el odre, se echaba a perder el vino. Por eso el vino nuevo, dijo el Señor, ha de ponerse en odres nuevos. Así se conserva el uno y el otro. Y hablábamos de odres solo para poder entrar en contexto, estructuras. El Señor hablaba de temporadas. Estaba hablando con los religiosos de la época sobre un punto y estaba hablando de que necesitamos tener una nueva estructura para recibir el vino nuevo. El Señor era la transición misma de ley a gracia. Él traía la gracia, pero con formalismo y estructuras radicales legalistas no se podía recibir ese vino nuevo. Se necesitaba ser transformado, cambiado para asimilar esto.
Y habla también de costumbres, habla también de naturalezas. También hay personas, hermano, como lo leímos ya en el contexto, que con la mente natural, odre viejo, no se puede entender el vino nuevo, las cosas nuevas, porque se han de entender solo espiritualmente. Y hablábamos de los odres mentales, ¿verdad? Odres de la mente. Encontré 7 odres de la mente. El odre de la mente, como la mente enemiga, la mente carnal, la mente bestial, la mente corrompida, la mente reprobada, la mente renovada, y este último que estamos hablando, la mente de Cristo. Cada uno, cuando usted vea eso de mente, estamos hablando de un receptor, de un odre que va a contener un vino. Entonces no podemos nosotros asimilar las cosas de arriba, las cosas del Espíritu, si no tenemos un odre nuevo. Y dice aquí la palabra del Señor muy claramente: ¿quién conoció o quién instruirá? Primero, ¿quién conoció? Verso 16, la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Y agrega: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nos dice esta palabra que tenemos la mente de Cristo, es algo como decir: espere, yo no entiendo esto. Mire, si usted dirá: yo no lo entiendo, yo tampoco. Pero me fui a investigar y a indagar cómo es tener la mente de Cristo. Si aquí dice que la tenemos, pero no siempre pensamos conforme a los pensamientos de Cristo. Entonces, ¿por qué dice que tenemos la mente de Cristo? Porque podríamos decir que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen, pero podríamos también pensar que el Señor da por establecidas algunas cosas que no necesariamente se puedan tener en una evidencia, pero sí en una legalidad. La legalidad bíblica que ya estableció que tenemos la mente de Cristo. La responsabilidad nuestra es que se procesen los pensamientos de Cristo. ¿Cómo se van a procesar pensamientos en esa mente que ya tenemos como odres nuevos, como nacidos de nuevo? Voy a preguntarle a estas alturas: ¿cuántos ya han nacido de nuevo en Cristo Jesús? A ver, un grito de júbilo. Aleluya. Usted tiene la mente de Cristo. Ahora, la responsabilidad, como estudiamos la ocasión anterior: si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Entonces aquí hay una indicación. Yo tengo que buscar las cosas de arriba. Y esas cosas de arriba, ¿dónde las encuentro? Pues en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. Lo escrito, los fundamentos, las verdades es como, déjeme ponerlo así, la materia prima que cuando cuando hay en abundancia en nuestras mentes, en nuestros corazones, entonces tarde o temprano van a procesar los pensamientos correctos en la mente que ya tenemos, la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el cristiano, como acuérdense que estamos en una batalla con dos naturalezas: la baja naturaleza, la naturaleza vieja, y la nueva naturaleza en Cristo. Y depende qué materiales llevemos más, qué mente se va a fortalecer más: o la mente natural, carnal, o la mente de Cristo espiritual. Por eso la responsabilidad de nosotros es con qué llenamos nuestros pensamientos, o más bien con qué llenamos esos odres. ¿Lo estamos llenando con el vino nuevo de la palabra de Dios, o lo estamos trayendo con cosas que no contiene? Lo que procese esa mente, así será su naturaleza, o sea, su esencia. Veamos algo más. Jeremías 29 describe que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Estuvimos viendo la importancia de conocer los pensamientos de Dios, y esos están, repito, reflejados en la palabra del Señor. Llegábamos a conclusiones que muchas veces no se disfruta una completa paz. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no perseveran en el Señor. Él ha dicho que guardará nuestra vida en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Cuántos han confiado en Él? Entonces nuestro pensamiento debe de estar siempre enfocado en las cosas de arriba. Ahí vamos a experimentar la bendición
de ser guardados en completa paz, según Isaías 26:3. Una de las cosas que vimos también para tener una salud mental, porque cómo poder tener los pensamientos de Cristo en la mente de Cristo que ya se nos dio. Dice la escritura en Filipenses 4:6, versículo número 8, más bien 4:8, por lo cual dice Pablo: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en ello, en esto pensad. Préstele cuidado a esto, por favor. Este versículo es clave. ¿Cómo puedo yo tener pensamientos correctos en la mente que ya legalmente en la nueva naturaleza me dieron, la mente de Cristo, cuando yo hago lo que dice Filipenses 4:8? Cuando pienso en qué, en todo lo honesto, repita después de mí: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza en ello, en esto pensad. Esto es un como código ya, como una clave para poder nosotros procesar los pensamientos correctos. Ahora, me llama mucho la atención cuando se atraviesan los pensamientos que no son los del Señor, que no necesariamente son los que procesa la mente de Cristo. ¿Qué hacer con ello? Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Capítulo número 10 verso 3. Recuerde que es tan importante lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que tarde o temprano vamos a sentir. O sea, vamos a tener intención. Y las intenciones tarde o temprano nos van a llevar a ideas, y las ideas tarde o temprano nos van a llevar a declaraciones y acciones, y vamos a tener resultados de acuerdo a su naturaleza, de dónde se originó, qué tipo de pensamiento se procesó. Entonces debemos de hacer lo que dice 2 Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que podemos andar en la carne, pero no militar. Esa palabra tiene que ver con milicia, con guerreros, con combate. No se puede reprender las cosas espirituales demoníacas con una actitud puramente carnal. Cometeríamos gravísimos errores, como los errores que cometieron los exorcistas ambulantes de hijos de un tal Esceva en el libro de los Hechos. Ellos veían cómo echaban fuera, cómo recibían el poder del Espíritu Santo la gente mediante la imposición de manos, y cómo el poder de Dios venía y expulsaban demonios los apóstoles y la iglesia del principio. Pero estos ambulantes, con su mente natural, puramente carnal, con malas intenciones, ellos dijeron: esto está bueno, yo voy a echar fuera de ese demonio. Vieron un endemoniado y se acercaron y le dijeron: te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Mire, ni conocían a Pablo, mucho menos a Jesús, y empiezan a meterse a terrenos delicados. Dice la Biblia que el endemoniado, bueno, el demonio, hablando a través de ese vaso, les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Eran desconocidos. Por eso Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo debemos de militar? Según el Espíritu. ¿Alguien está entendiendo? Veamos lo que dice. Dice, versículo número 3: aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10 verso 3, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Deténgase a estas alturas. Si usted pensó que no lo enlistaron en un ejército cuando vino a Cristo, se equivocó. Usted está en el mejor ejército, porque también hay un feroz enemigo, aunque no para amedrentarse. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero hay una batalla espiritual, hay una batalla que se tiene que librar con arsenal espiritual y no carnal. Por eso, hermano, discúlpeme,
Cada vez que usted esté procesando un pensamiento que lo lleva a una idea y a una acción, pregúntese: ¿de dónde se originó ese pensamiento? ¿De la mente de Cristo o de la mente natural carnal? ¿Le ofendieron? Hablaron de usted. No, es que yo me lo pago. No, yo tengo dignidad. Yo voy ahí. Cuando vaya en el camino, vaya pensando: este pensamiento me lo dio el Espíritu, ¿viene de la mente de Cristo o viene de mi carnota? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, es que no me tomaron en cuenta, no, mejor renuncio, me voy, ya no hay, aquí no hay amor. Eso te lo motivó, esos pensamientos, la mente de Cristo o la mente carnal. El silencio bastó para entender que nadie entendió. ¿Cuántos dice gloria a Dios? No, cuando uno sabe estas cosas así como que quiere fingir demencia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, oiga lo que dice aquí: las armas, verso 4, de nuestra milicia, hay batalla, no son carnales. Entonces, si no son carnales, ¿por qué pretendemos hacer la obra de Dios en la carne? No se puede. Llegamos a conclusiones que una de las cosas más terribles que nos pasa a los seres humanos nacidos de nuevo es que no hemos entendido que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y que muchas veces reaccionamos según la naturaleza vieja. Cuando usted detecte que son según la naturaleza vieja, caída, la reacción, el viejo hombre, que usted va a tomar una decisión, una acción, deténgase, preocúpese, diga: no, hombre, estoy actuando carnalote, peor que un inconverso, qué bárbaro. Dígase usted mismo. O usted solo procesa los pensamientos de Cristo. Lo deje pensando, ¿verdad? A lo mejor solo a mí se me cruzan algunos pensamientos, que cuando miro a alguien que no muy me simpatiza, le digo: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Son bromas, aunque no tan en serias. Oiga, dice aquí: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero entonces ¿qué? Pero sí son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas no son carnales, si no son carnales son espirituales, pero son también, dice, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Las fortalezas eran los antemuros que resguardaban una ciudad amurallada. Esas eran las fortalezas. Y dice que las armas espirituales son poderosas en Dios. Las que no son carnales son poderosas para destruir fortalezas. Ahora, esas fortalezas normalmente no están afuera, están adentro, están en el corazón. Se vienen esos pensamientos, esas batallas del viejo hombre que combate. Y dice, vea el verso 15: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando se le atravesen pensamientos que no son procesados por la mente de Cristo, agarre los cautivos y diga: ustedes van a obedecer, ¿se someten o los someto? ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú no dominas esos pensamientos tarde o temprano te van a dominar a ti. Si no sometes eso, los llevas cautivos por el Espíritu a la obediencia de Cristo, eso tarde o temprano te va a sacar a la desobediencia sin Cristo. Nosotros, amado, somos responsables. La pregunta entonces ahora: ¿cómo yo puedo saber, cómo yo puedo tener la materia prima en la mente que ya se me dio legalmente, escrituralmente hablando, de la mente de Cristo? Véalo, la respuesta está ahí mismo, primer libro de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 6, versículo 6, primera de Corintios 2: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos, verso 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, los príncipes de este siglo nunca hubieran crucificado a Jesucristo, el Señor de gloria. ¿Sabe por qué? Porque hubieran pasado por alto que si ellos evitaban que Cristo fuera a la cruz, entonces, si ellos hubieran sabido, hubieran evitado de alguna manera que Cristo fuera a la cruz, porque entonces hubieran entendido que si Cristo va a la cruz no les convenía, porque con su muerte Él iba a dar vida, con su muerte Él iba a derrotar a la misma muerte, aunque con la resurrección iba a ser plena evidencia. Entonces no hubieran crucificado al Señor, porque el misterio estaba que era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriera, porque si no muere iba a quedar solo. Pero si muere, mire cuánto fruto por todas las generaciones después de que Cristo resucitó ha llevado. Denle un aplauso, los frutos de ese grano de trigo, porque Cristo murió y trajo mucho fruto. Por eso no lo hubieran crucificado, porque hubiera sido contradictorio para ellos. Ahora, dice acá en el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Esta es la clave, el verso 10. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué dice su Biblia? Verso 10, nos las reveló, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces deténgase aquí. Si Él trae la revelación por el Espíritu, y nadie comprendió la mente ni aconsejó la mente del Señor, sino el Espíritu que habita en Él, y ese mismo Espíritu habita en ti, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo para que se procesen pensamientos en la mente de Cristo que me ha sido dada en la nueva naturaleza? Pues tener relación con el Espíritu, comunión con el Espíritu, buscando las cosas del Espíritu, orando, ayunando, bebiendo la palabra, congregándome, haciendo lo que Dios enseña. Entonces siga leyendo, ya termino. Dice, porque, verso 10, porque pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esto, gócese. Si usted no se goza con esto, no sé con qué nos vamos a gozar. Verso 12, mire lo que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alguien ha recibido el Espíritu de Dios, que se goce. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El problema es que no tenemos vida espiritual. Le explicaba a nuestro equipo, siempre que viajamos, salimos, vamos compartiendo la palabra, y en sobremesa y en el auto, y ahí ellos van roncando y yo voy profetizándoles y ministrándoles. Algún día van a oír. Digo, no, son bromas, hermano. Y yo les decía esto: ¿saben cómo es esto, hijos? Tenemos todo lo necesario para producir los pensamientos de Cristo en la mente que ya se nos concedió de Cristo. Pero los que tenemos que construirlos o procesarlos somos nosotros. A ver, les puse el ejemplo. Tu mente es como un predio grande,
y a ese predio llega a dejar camiones llenos de materiales de construcción, piedrín, arena, llevan cemento, llevan hierro, llevan vigas, llevan de todo, madera para una edificación. Usted como constructor y yo puedo pararme y ver todo el material y decir: interesante, con esto levanto un edificio grande. Llego al mes y digo: con esto levanto un edificio grande. Llego al año y digo: con esto levanto un edificio grande. A la décima, 10 años después, llego y miro todo ahí tirado en el mismo lugar, ya un poco: con esto levanto. Nunca levantó nada, ni lo va a ver hasta que no eche manos a la obra. No es publicidad de nada, pero oiga, hasta que usted no ponga manos a la obra, no va a usted ver cómo puede hacer algo grande con todo el material. El material que se traduce: la palabra de Dios. Si usted quiere florecer, ser bendecido, ahí te enseñan cómo hacerlo. Si usted quiere recibir sanidad, te enseñan cómo hacerlo. Si usted quiere recibir perdón, te dicen cómo hacerlo. El problema es que nunca abrazamos o casi nunca, o no, tal vez generalizo, o no siempre sería lo correcto, abrazamos los materiales correctos para producir lo que Dios quiere. Mire lo que dice acá. ¿Quién? Verso 11. A ver, verso 10. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Verso 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El problema es que el Espíritu Santo está ahí. A lo mejor está hasta gritando a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, pero como no andamos en el espíritu sino en la carne, no lo oímos. Redarguye, pero como no andamos en el sentir, ni lo sentimos. Nos guía a toda verdad. Te quiere gritar: no te metas ahí, hay peligro. Pero como no andamos en la sintonía del espíritu sino en la carne, entonces ni atención le prestamos. ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decir? Entonces la responsabilidad es mantener comunión. Por eso, si usted quiere andar en el espíritu, de veras yo le animo a no perderse las reuniones de miércoles. Termino, versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por el espíritu humano, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio el espiritual, grite conmigo: espiritual. Grítelo por favor: espiritual. Mire, ¿cuál es el asunto de tantas cosas que se han inventado el mundo y también inspirado por el enemigo? Inventan ouijas, inventan qué sé yo, triángulos raros, estrellas de no sé cuántos picos, brebajes, hacen altares en los montes altos para ciertas deidades. ¿Cuál es el asunto? Querer tener comunión con el mundo espiritual. Eso es lo que quiere la gente. Se muere un pariente y le dicen: por allá hay un medium, te puedes conectar con tu abuelita que se fue hace 2 siglos. Y entonces, o bisabuelita, y allá va el otro a hablar con un demonio, va a hablar, ¿verdad? Pero ahí está, hermano, espíritus pitónicos, etcétera. Porque todo lo que quiere la gente es buscar algo de arriba, pero lo está no de arriba, buscar algo espiritual, pero lo está buscando con actitudes y acciones carnales. El que hace eso se mete a gravísimos problemas, porque está tocando el mundo ocultista. Cuando aquí la responsabilidad dice: el hombre natural, 14, no percibe las cosas que son del espíritu. No, para él son locuras. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el punto es ese que me pega. Yo soy el primero. Amado, es que a veces no somos espirituales. Cuando usted siente deseos de vengarse, cuando usted siente deseos, hermano, de hacer lo que no conviene, cuando se presenta una tentación y le dan ganas de tirársela encima en lugar de salir huyendo, es porque andamos en la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Perdóneme, es el viejo hombre. Esa no es una mente de Cristo, es la mente carnalota. Por eso rompa con la vieja.
No, los hermanos pensaron en su mujer, no, con la vieja naturaleza. Deje al viejo hombre, por favor. No al marido, aunque esté barrigoncito, es su marido. Termino. Es que tengo que hacerlo sonreír porque lo veo preocupado en algún momento. Verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Mire qué tremendo. Pero él no es juzgado de nadie. Entonces, como que el que anda en el espíritu, hermano, anda en otra dimensión, anda en otro nivel. Ese hermano, miren, déjeme pensar en Pedro, por favor. Ese andaba en el espíritu y andaba lleno del Espíritu Santo. Entonces en el libro de Hechos capítulo 5, creo por ahí, dice la palabra que la gente anhelaba poner a sus enfermos o a sus endemoniados a lo menos cerca de donde iba a pasar Pedro, porque decían: a lo mejor la sombra de Pedro que caiga y va a liberar a mi endemoniado y a mi enfermo. ¿Por qué anhelaban la sombra? Porque el que está lleno de Dios irradia, transmite de Dios. ¿Alguien dice amén? Hay algo ahí poderoso que está emanando de ese vaso. Es la gloria del Espíritu fluyendo, la unción, la autoridad. Ese andaba en otra dimensión. Oh, quiera Dios un día nosotros podamos andar en esa dimensión, hermano. Eso no significa que tengas que dejar el trabajo, no significa que dejes esto, que dejes, no, sí significa que dejes todo lo que huela a pecado. Aló. Todo lo que huela a pecado, porque eso te va a limitar a andar en el Espíritu. Lo último, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase de pie. Sé que el tiempo ha avanzado. Yo le voy a preguntar, hermano, ¿el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia carnal o espiritual? Si buscamos un evangelio que da bien con todos, no vamos a cambiar. Hay un solo evangelio. El hombre ha hecho muchos evangelios: evangelios legalistas, evangelios liberales, evangelio que da bien con todos, la supergracia, haz todo lo que quieras, después todo eres salvo, siempre salvo. Aténgase. Dios quiere que hallarnos en la venida de Cristo, nos quiere encontrar irreprensibles en alma, espíritu y cuerpo. Hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual, la vieja y la nueva. Tú y yo, si estamos en el reino de la luz, levante la mano los que están en el reino de Cristo, en el reino de la luz. Levántela bien. Eres responsable de andar en el espíritu. ¿Tienes algo que rendir? ¿Tienes algo que decir al Señor? Esos deseos de venganza, esos deseos de humillar a alguien, cuando llega el orgullo, cuando llega la soberbia y quieres hacer sentir mal a alguien, eso viene de la mente de Cristo. No, hombre, es una mente carnal. Eso no viene de la mente de Jesús. Te dejo una clave para todo el peregrinaje en la faz de la tierra. Una clave: cuando estés frente a una decisión, acción, tentación, cualquiera sea su naturaleza, en cualquier escenario, pregúntate, esta pregunta es la única: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Estás de bodeguero, bodega, llegaron a dejar 100 quintales de cemento, pero por equivocación dejaron 105. ¿Qué procesas? Ay, se equivocaron, les voy a reportar. O dices: Jehová Jireh, mi proveedor, sobraron 5. Pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría?
Los guardaría y se los echaría ahí a su propio pick-up y se los lleva a su casa para terminar el cuartito de atrás. O inmediatamente manda un WhatsApp, una llamada: mire, se equivocaron, señor, eran 100 y trajo 5 de más. Cada vez que estemos frente a una situación, analicemos qué haría Jesús en mi lugar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te venimos hoy a pedir perdón porque tenemos por tu palabra la legalidad escrita de que tú nos has dado la mente de Cristo. Pero muchas veces, Señor, los materiales que llevamos no son para esa mente, son para la mente carnal. Perdónanos. Por eso sentimos resentimiento, orgullo, deseo de venganza, pensamientos amorales, cosas que no te agradan. Perdónanos, porque no buscamos las cosas de arriba, siempre buscamos las cosas de la tierra. Muchas veces buscamos nuestro beneficio y no lo que le conviene al reino, lo que va en honor a ti, Señor. Estamos en tiempo de limpieza. En este minuto, yo sé que ha sido muy fuerte esta instrucción, pero si no, no cambiamos, hermano. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. Habrá alguien en esta hora, en este minuto, así rápidamente, porque tenemos que terminar. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo en su corazón, necesita reconciliar, necesita pedirle perdón a Dios porque se enfrió, se apagó, aquí o allá en casa. Si hay alguien que necesita hoy entregarle su corazón a Jesús, necesita recibir a Jesús, ¿no será mucho pedirte que levantes tu mano? Habrá alguien que quiere recibir a Cristo, quiere reconciliar. Dame el privilegio de orar por ti, de guiarte. ¿Puedes venir? Ven. Los que tienen su mano alzada y los que no la alzaron y quieren venir a recibir a Cristo, a reconciliar, venga. Queremos orar. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu vida. Vienen almas a los pies de Cristo, vienen almas, sigan viniendo, sigan viniendo. Habrá alguien más allá arriba, te damos tiempo, baja. Si Dios te ha hablado, no puedes seguir viviendo lejos del Señor. Discúlpame, no puedes. El Señor te quiere restaurar, perdonar, limpiar, para que disfrutes el beneficio. Vienen jóvenes, vienen quebrantados, varones. El Espíritu Santo los está tocando. Ayúdenme a orar 30 segundos ahí, los que saben orar. Espíritu Santo, toca, Señor, redarguye, convence, toca la vida, Señor. Que venga la luz del Evangelio y resplandezca a los que están en casa. Que venga la luz del Evangelio y resplandezca. Los que están en casa, escríbame y ponga ahí: yo necesito reconciliar, yo necesito el perdón, yo necesito salvación. Y vamos a guiarte en la oración de fe. Pero no te vayas sin Cristo. El Señor te quiere dar una oportunidad. El Señor te quiere perdonar y salvar. ¿Habrá alguien en este recinto más? Véngase con un corazón humilde. Vamos a guiarte en la oración de fe. Si estoy haciendo la oración y quieres venir, hazlo. Ven repitiendo la oración. Allá en casa, listos, vamos a orar. Repitan ustedes que están aquí al frente. Repitan esta oración después de mí, por favor. Padre celestial. Allá en casa repitan: Padre celestial, reconozco que he estado lejos de ti. Me arrepiento de todo mi pecado y de toda mi maldad. Dígale: perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Di conmigo: yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Señor, hoy reconcilio contigo. Por favor, hazlo tú conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a tu pueblo. Llévale con bien y que se procesen en nosotros los pensamientos de Cristo, en la mente de Cristo que nos ha sido otorgada. Que podamos proveer los materiales que es tu palabra, que son la vida del Espíritu, las cosas de arriba, para que podamos procesarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Bendito Dios.